Elegí estudiar ingeniería de alimentos porque la industria de productos alimenticios no descansa. Gracias a esto diseño productos nutricionales y de fácil consumo, transformando el campo con procesos sostenibles e innovadores. Así lograré ser competitivo en cualquier mercado del mundo. En Unimeta nos formamos para crear industria a través de la biotecnología de alimentos. Rompe tus límites. Sé parte de una nueva generación. La globalización ha reestructurado la forma de hacer negocios en las economías del mundo. Y eso es lo que nos mueve en la ingeniería agroindustrial. El ser capaces de procesar productos alimenticios y competir en mercados más exigentes nos lleva a ampliar nuestro conocimiento, donde profesionalizarnos es abrir campos ilimitados de acción. Disfruto mi entorno y cuido lo que me pertenece. Amor por mí. Soy parte de una nueva generación. Diferentes, extraños, especiales, buscando un nombre para nosotros, particulares, raros, ¿por qué no? Youtubers, Instagramers, TikTokers, de stories, históricos, determinados, interminables, y para terminar, comenzamos de nuevo. Somos lo que nos apasiona, lo que creamos, en lo que creemos, lo que generamos, y sin generalizar, somos una nueva generación. Y más que una carrera, elegimos el camino que queremos recorrer, cambiando el mundo un paso a la vez. Unimeta, somos una nueva generación con historia. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este ciclo de conferencias Unimeta en Casa. Hoy con una conferencia titulada El proceso electoral y su planeación, a cargo del doctor Javier Uribe Ortega, administrador de empresas, especialista en planeación y gestión del desarrollo territorial y profesor actualmente de la Corporación Universitaria Unimeta. Profe, ¿cómo está? Buenos días. Sí, muy buenos días, ingeniero. Buenos días para todos los que están conectándose a esta hora. Cordial saludo y bueno, acabamos. Bueno, profe, muchísimas gracias. Profe, entonces demos inicio a la actividad, por favor. Vamos a compartir. Estamos viendo la presentación, ¿no? Sí, señor. Si quiere puede darle F5 para que la pongas en pantalla completa y se pueda ver mucho mejor. Ok, ¿listo? Listo, perfecto, sí, señor. Bueno, mi nombre, como lo acaba de decir el ingeniero, es Javier Uribe Ortega. Soy administrador de empresas, especialista en planeación y gestión del desarrollo territorial. Actualmente estoy cursando una maestría en gestión urbana. Me he desempeñado los últimos 10 años, estuve como registrador especial de la ciudad de Tunja y hoy he querido tocar dentro de estas charlas, este ciclo de charlas de la universidad, el debate electoral. Lo voy a tocar desde unas perspectivas de lo que son sus etapas, la preelectoral, electoral y postelectoral. Cualquier inquietud, duda, pregunta, por favor hacerla saber por el chat del Face y será resuelta con intermediación del ingeniero. Bueno, entonces, ¿cuáles son las generalidades de todo proceso electoral? Siempre es una etapa que inicia con 1 año y medio de antelación a todas
la preparación. Y este proceso de año y medio para trabajar un día, se hace año y medio de preparación para un día que es el día electoral. Entonces las etapas previas, que son la preelectoral, inicia con lo que muchos de nosotros conocemos con la inscripción de cédulas. Y luego viene inscripción de cédulas, candidatos y una serie de etapas hasta el día de la elección. Luego viene el día postelectoral, que son los escrutinios, y finalmente pues la declaratoria de las elecciones. Entonces, ¿cómo es el sistema electoral colombiano? Entonces, en la Constitución del 91 dice que Colombia es un Estado social de derecho, fundamentados en la soberanía popular, la democracia y la participación y la prevalencia del interés general. Entonces, de ahí radica la importancia del voto en Colombia. Del principio de soberanía popular emana el poder público, el cual es manifestado a través de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, así como mediante organismos de control, como la Procuraduría, Contraloría, que buscan ejercer el principio de responsabilidad horizontal que evite abusos de poder. Para garantizar y regular la posibilidad de acceso a cualquier ciudadano al ejercicio de autoridad dentro de la rama ejecutiva y legislativa, la Carta del 91 diseñó un sistema político electoral democrático y participativo. Por eso, de un tiempo hacia acá, con las reformas que se le han venido incorporando al Código Nacional Electoral, se habla hoy a planes de gobierno participativos. Entonces, no pudimos notar en la anterior campaña que se van armando los planes de desarrollo ya es con la participación de la comunidad, de la ciudadanía, donde debe uno ir armando esos planes en el terreno y no como se hacía antiguamente en un escritorio. Entonces, ¿cómo está constituido políticamente? Entonces, tenemos 4 ejes. Los mecanismos de participación que están en el artículo 103, que eso todos todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos, a tomar parte de las elecciones y formas de participación democrática. Todos podemos participar, constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas y hacer las revocatorias del mandato. También otra característica es que es una democracia participativa y pluralista, artículo 1 de la Constitución Política. Democracia directa o participativa. ¿A través de qué? De los mecanismos que nos da la ley. Y también es una democracia indirecta en la medida que somos representados a través de las personas que nosotros llevamos a estos puestos, llámese senadores, representantes, diputados, concejales. Y es pluralista. Entonces también donde hay garantías para la creación de partidos y movimientos políticos y establecen estatutos de oposición. Este concepto de estatuto de oposición, además de un concepto que estamos estrenando, es un concepto nuevo. Vemos que año a año se forman los grupos significativos de ciudadanos donde muchas personas, muchos líderes tienden a no se identifican con una línea política marcada de X o Y deciden hacer sus propios movimientos políticos, reuniendo unas características que la misma ley les permite y ellos a través de estos sistemas pueden acceder y de hecho ya hay ejemplos de grupos significativos que han llegado al poder sin necesidad, con la recolección que nosotros llamamos la recolección de las firmas, el apoyo de la ciudadanía a través de las firmas. También otro pilar fundamental de esta Constitución fue que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación
y el control del poder político. ¿A través de qué? A través del voto, que lo hacemos en cada una de las elecciones, lo hicimos en el plebiscito, en el referendo, las consultas populares, los cabildos abiertos, que realmente a estos mecanismos es muy poco lo que la gente los ha utilizado, pero que son de una gran utilidad, y por desconocimiento, tal vez en las juntas de acción comunal o donde deberían estar, pues no se les aplica. Una iniciativa legislativa y ya por último la revocatoria del mandato. Otro pilar es que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de donde emana el poder público. Entonces, a través de de la participación es un derecho fundamental. Por eso está contemplado en la Constitución y es un mandato constitucional. ¿Qué autoridades y cómo se eligen? Entonces, tenemos presidente y vicepresidente, tenemos los senadores, representantes a la Cámara, gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles comuneros, donde depende el municipio y cómo estén organizadas las comunas. Entonces, para presidente y vicepresidente, el periodo es de 4 años y asume el cargo el 7 de agosto, es una elección uninominal. Los senadores son 102, cada 4 años igual, se van eligiendo. Las votaciones para presidente son en mayo, para senadores en marzo. En marzo, para lo que son senadores y representantes, es en marzo. Gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles es en el mes de octubre. Y la posesión son todos los primeros de enero, en cada uno de los municipios. La Constitución también tiene en el artículo 120, 258, 264 al 266 y la ley 10 del 2000, y es que crea la organización electoral. Entonces, tenemos ahí el Consejo Nacional Electoral como la máxima autoridad encargada de elegir al registrador, y es el que conoce los recursos interpuestos contra los resultados de las elecciones. Si bien es cierto, la registraduría es la entidad encargada de organizar. La registraduría es como el operador logístico de las elecciones. Se trabaja durante 1 año y medio, se entrega un proceso, se organiza, se le entrega a las personas que son las que lo realizan, que ya ahorita más adelante les voy a explicar cómo es el tema. Y todo eso está avalado y coordinado con el Consejo Nacional Electoral. Entonces, es la entidad encargada de vigilar el cumplimiento de las normas sobre los partidos políticos, que no se vayan a exceder en los límites de gastos, de publicidad, en inhabilidades, incompatibilidades. También realiza los escrutinios. Es la entidad encargada de redistribuir los aportes de los financiamientos de las campañas y reglamenta todo lo que tiene que ver con publicidad en las campañas políticas. Y la registraduría pues es la encargada de organizar, dirigir y vigilar las elecciones y los mecanismos de participación ciudadana, pero como operador logístico. Entonces, derecho al voto. El voto es la herramienta a través de la cual todos nosotros, como ciudadanos, podemos elegir, nos pueden elegir a nosotros o nosotros podemos elegir un representante. Y lo usamos como
para, ya comenté, para presidente o vicepresidente, para los congresistas, de gobernador, alcaldes, diputados, concejales y ediles donde existan en las comunas. Entonces, de acuerdo a la Constitución, el voto, digamos, el deber ser, es que el voto es un derecho y también es un deber. Y es un derecho que nos garantiza le garantiza a todos los mayores de 18 años se pueda ejercer. Yo puedo elegir libremente, excepto a las fuerzas militares que en Colombia no se les está permitido sufragar. Y es un deber en tanto que a todos nos atiende la responsabilidad de participar en la vida pública, civil y política del país. Entonces, todos deberíamos salir a elegir. Y bueno, vemos que frente a ese tema tengo algunas apreciaciones personales en cuanto a que sí debería ser mayor la participación para poder uno ser partícipe de las decisiones de su territorio. Entonces, la Corte Constitucional, mediante sentencia T-603 del 2005, ha definido el voto como que supone la intervención de todos los ciudadanos en las decisiones públicas que se sometan a votación, con los objetivos, entre otros, de configurar las instituciones estatales, formar la voluntad política y mantener el sistema democrático a través de decisiones legítimas y vinculantes que resultan necesarias para su sostenimiento. Entonces, tiene 4 características y es que es universal, igualitario, programático y secreto. Entonces, desde el 1957 están habilitados para votar y participar todas las ciudadanas y ciudadanos colombianos, excepto los miembros de la fuerza pública que no pueden votar. Es igualitario, el voto de todos vale igual, tiene el mismo peso. Lo define Norberto Bobbio. No puede ser un voto fraudulento, o sea, votar más de una vez, ya lo vamos a ver más adelante, que esos son delitos contra el sufragio. Y un voto programático. Nosotros elegimos a nuestros dirigentes con un programa. Hoy en día cuando nos ofrecen y pasan y nos preguntan, hacemos las reuniones, las mesas de trabajo, y uno quiere ser parte del desarrollo de su comunidad. Entonces, eso es lo que está uno votando por un programa, por algo que nos están ofreciendo una mejor manera de hacer las cosas y un bienestar para todos. Y es secreto, entonces, por eso se implementan los cubículos en cada una de las mesas para que pues, cada quien vote por la persona que de su preferencia. En algunas partes del país no se da eso, pero bueno, esos son temas ajenos al proceso. Esos ya son otros temas culturales alejados del tema electoral. ¿Qué es el censo electoral? Entonces, para una vez se ha definido todo el tema de la estructura, entonces se inicia con el censo. Entonces, ese censo, a través de la ley 1475 del 2011 y que acabamos de estrenar en el periodo anterior, ¿sí? Define que el censo es el registro general de las cédulas de ciudadanía correspondiente a los ciudadanos colombianos residentes en el país y en el exterior, habilitados por la Constitución y la ley para ejercer el derecho al sufragio y por consiguiente para participar en las elecciones y para concurrir a los mecanismos de participación. Entonces, ahí en ese censo
Son absolutamente todas las cédulas. Ahí ha habido mucho tema frente a que hay algunas cédulas que aparecen registradas para votar. Entonces resulta que hay casos en los que algunas personas fallecen y si no se hacen esos registros de defunción a tiempo, entonces mientras no se registre la defunción y no se notifique la registraduría para darle baja del censo, notificación por sus causas de muerte, pues aparecen vigentes. Entonces, ha habido casos donde la gente dice que votan los muertos, pero realmente es que hace unos 15 años, digamos, esto ha venido cambiando a través de la sistematización y de las nuevas tecnologías, donde hoy en día es mucho más fácil y más expedito sacar una cédula del censo. Entonces, esto se empieza a conformar con bastante anticipación. Y faltando 4 meses para las elecciones, se suspende las cédulas de primera vez. Entonces, hasta las cédulas, las personas que cumplen 18 años, faltando 4 meses para las elecciones, pueden ser habilitadas para votar, están dentro de ese censo. Ya las personitas que cumplen años después de esos 4 meses, entonces no quedan habilitadas para votar. De eso también en la experiencia había mucha reclamación de por qué muchos de los jóvenes se les impedía su uso legítimo al sufragio. Entonces, resulta es que no alcanza a ingresar en el censo. Hay que tener unas fechas determinadas para poder organizar y determinar con ese número total. Entonces, también se incluyen las personas, las bases de datos de los militares que fueron dados baja del servicio. Entonces se incorporan, se quitan las cédulas de los registros de defunción, se ingresan los que están militares de 18 años y con ese número total, ese instrumento técnico, el censo, entonces se da el total general y con fundamento en ese número se puede determinar qué cantidad de mesas y los puestos de votación en cada uno de los municipios. Como le decía, el periodo luego viene la inscripción. Ya hemos hecho el censo, entonces venimos trabajando el censo, estamos en la etapa preelectoral, vienen en la inscripción de candidatos. Entonces el artículo 30 de la ley 1475 dice que el periodo de inscripción de candidatos y listas de cargos y corporaciones de elecciones popular durará 1 mes y se iniciará 4 meses antes de la fecha de la correspondiente votación. Pero hay un mecanismo de participación y son los grupos significativos de ciudadanos. Entonces, estos grupos significativos de ciudadanos, con 1 año de antelación, pueden inscribir sus candidatos. Entonces, digamos que nos organizamos, somos una fuerza importante, decimos, mire, nosotros queremos participar. Entonces, la ley me permite que 1 año antes, ¿a través de qué? ¿Qué se necesita? Pues necesito 3 personas, 3 inscriptores para ir a la registraduría, presentar mi propuesta, cumplir los requisitos, los formatos e iniciar a hacer mi campaña. Entonces, me dan unos formatos, me inscriben y yo puedo iniciar a recolectar las firmas. De eso también hoy en la anterior elección se vio que muchos grupos y la gente para, digamos, iniciar las campañas de publicidad abusan de este mecanismo.
y ya faltando poco para las elecciones deciden irse avalados con un partido. Y eso es lo que, digamos, que se está analizando en todos estos estudios que quieren hacer de la reforma del Código Electoral. Hay un actor bien importante y son los jurados de votación. Creo que es dentro del proceso electoral, es el actor principal, porque la registraduría es el operador logístico. Hace toda la etapa previa, inscripción, verifican, sacan las resoluciones respectivas y se hace un proceso de los jurados de votación. Entonces, con antelación, todas las personas, todas las empresas, cualquier empresa del país, sea pública o privada, excepto el Ministerio Público, pueden ser jurados de votación. Y entonces, el artículo 101, así que los registradores distritales y municipales integrarán a más tardar 15 días calendario antes de la respectiva elección los jurados de votación. Esto está, digamos, este artículo fue reformado y son seis jurados de votación que todos cumplen la misma función. Les colocan como nombre de presidente, vicepresidente, pero realmente es un tema, no es relevante el cargo. Todos son importantes y todos responden por igual. La responsabilidad es la misma. Y son estas personas, estos jurados, los que manejan el proceso electoral. La registraduría en la etapa preelectoral, el día de las elecciones, a las 5:30 de la mañana, a las 6 de la mañana, entrega ese proceso. ¿A quién se lo entrega? A los jurados que toman posesión a las 7 de la mañana y de ahí en adelante son ellos los encargados de hacer todo el proceso de recepción de toda la documentación electoral, depósito, los cuentan, diligenciamiento de los formularios de los C14 para finalmente entregarle a un tribunal que está conformado, un tribunal electoral que está conformado por jueces de la República para que ellos verifiquen lo que se hizo ese día en esa mesa de votación, lo que hicieron los jurados. Y aquí hay un tema que es bien importante y tal vez poco conocido, y es que en el país hay muchos sancionados, muchas personas sancionadas porque no asisten a ser jurados. Y entonces uno ve en la experiencia que algunos funcionarios públicos han sido destituidos porque el competente pues es en el sector público, el competente pues es el control interno de cada dependencia. Y ha habido destituciones de funcionarios por no asistir. Y en el sector privado, entonces es la misma registraduría a través de procesos sancionatorios y son pecuniarios. Entonces, la sanción es de 1 a 10 salarios mínimos. Entonces, esas multas, digamos que ha habido gente que le han embargado sus bienes porque, no, pero cuando, digamos, si nosotros salimos y no podemos, hay mecanismos que nos permiten a nosotros, pues, no asistir. Tenemos la ley, el artículo 108, 106, el Código Electoral nos permite, hay unas excepciones. Y digamos que para no ser sancionados por no presentarnos como jurados de votación. Y ya que es el pilar fundamental del día electoral, son los jurados de votación. Entonces, también él se permite
Al jurado se le permite votar, siempre vota en su mesa, siempre y cuando en la que le haya correspondido. Es el encargado de manejar todo, todo el material, vigilancia de las urnas, conteo, absolutamente todo lo que tiene que ver en el día electoral. Y por eso tiene unos, digamos que tiene unos, la ley también le da unos beneficios, que es un día por ser jurado y medio día por votar. O sea, tiene día y medio derecho de descanso, obviamente concertado con el talento humano. Y este es el único cargo que es de forzosa aceptación. ¿Sí? Y es el único que se notifica, digamos, en los medios. Cuando hay elecciones uno sabe que debe consultarse a ver si he sido nombrado jurado de votación. No es excusa que como no me notificaron, no me llegó a mi casa la notificación. Entonces esa es una excusa, que es lo que la mayoría de personas cuando les salen esos procesos sancionatorios, ese es su argumento de defensa. A mí no me notificaron. Y resulta que este es el único cargo que es de forzosa aceptación a través de la simple publicación de un listado en la registraduría o en la página web. Bueno, hay unas, en el proceso preelectoral se miran unas irregularidades. Entonces, digamos que hay 4 momentos que hemos identificado como unos momentos claves que no deberían pasar, pero pues a veces pasan. Entonces, regímenes de inhabilidades y doble militancia, todo lo contendiente a financiación. Lo hemos visto que varias campañas hoy en día están siendo investigadas y se está mirando todo su tema de financiación, la violación de los topes. ¿Sí? El Consejo Nacional Electoral tiene un tope de gastos y no pueden pasar de ahí. Igual de publicidad. El origen de los fondos, la destinación cuando la gente no presenta los informes de gastos. Entonces, eso es un error común. Casi todos los partidos no presentan informes, no hay de cómo fueron invertidos los recursos. Otro es la propaganda electoral, la violación a los topes y la publicidad. Y por último, la ley de garantías. Estas 4 se miran y se va trabajando paralelo el proceso electoral. Entonces, ¿qué tenemos en el de régimen de inhabilidades? Entonces, los ciudadanos, cuando no pueden pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político. Los militantes de organizaciones políticas, cuadros directivos, miembros carnetizados, ¿sí? No pueden apoyar a un candidato de partido diferente. De eso hay un ejemplo de un gobernador que fue destituido por hacer política a favor de otro candidato que no pertenecía a su partido político. Candidatos electos postularse por un partido o movimiento político distinto al que le avaló en su elección, a no ser que renuncie a su curul 12 meses antes de la inscripción de candidaturas. Aquí también hubo un ejemplo de esto cuando en el Congreso permitieron la transhumancia por una única vez, porque cada quien se acomodara en el partido de su preferencia y cambiaron, pero eso lo hicieron solo por una única vez. Que la financiación, entonces, hoy en día es responsabilidad de los partidos y movimientos políticos por violar o contravenir las reglas en materia de fuentes de financiación, destinación y administración de los recursos y la presentación de informes.
Es que cuando Consejo Nacional Electoral adelanta unos recursos a todos los partidos para que ellos inicien la campaña. Y es lo que está ahorita que se está mirando, que se quiere hacer una reforma donde no, para evitar todo ese manto de dudas y de dineros mal habidos y que se invierten unas cantidades exorbitantes, lo que se quiere es que la financiación de las campañas sea totalmente estatal. Sea el Estado el que pague las campañas para evitar toda esta cantidad de compra de votos. Entonces, la privación, la financiación estatal, los espacios otorgados en medios de comunicación social, no lo pueden hacer. La disolución. Si le llegan a comprobar que violó el tope de gastos, entonces el partido, la organización política, pues se le declara la disolución y pierde su personalidad jurídica. Y la suspensión también tiene la suspensión de la financiación estatal, se le suspenden los espacios en los medios de comunicación social, le pueden aplicar una sanción de 4 años y pierde el derecho a inscribir candidatos para la siguiente elección. La propaganda electoral, ¿qué no está permitido? O sea, ¿qué no se debe hacer? Que, pues, uno a veces ve esas campañas supremamente polarizadas y no, esto no debería pasar. Pero, pues, está prohibido entregar personalmente recursos o bienes estatales o cualquier otra suma de dinero proveniente del erario público. Eso pasa en algunas partes del país. En otras son las personas muy juiciosas y no, pero pues todavía pasa. Referirse a los demás candidatos o movimientos políticos en sus disertaciones o presentaciones públicas como un jefe de Estado o de gobierno. También sucede en muchos discursos, la gente no nos actualizamos, no cambiamos. Asistir a actos de inauguración de obras públicas está prohibido. No, cuando estamos en campaña no se puede hacer. Pero pues digamos que pasa mucho. Utilizar o incluir imágenes, símbolos o consignas de su campaña presidencial en la publicidad del gobierno. Está prohibido por mandato legal la utilización de los símbolos patrios y los colores en campañas electorales y utilizar bienes del Estado en actividades de campaña presidencial. Entonces, si vemos que todo está normado, todo está arreglado, todo está escrito, pero mucho de eso en la práctica no pasa. Estas prácticas prohibidas se dan mucho. Entonces, digamos que ahí hay mucho por mejorar, hay todavía mucho por legislar y en eso, digamos que están presentando todas estas propuestas para renovar nuestro sistema electoral colombiano. Ley de garantías. La ley de garantías se da en las elecciones para presidente de la República, 4 meses antes de las elecciones y hasta la realización de la segunda vuelta, si la hay. Se le prohíbe al presidente y vicepresidente que aspiren a la reelección, ¿cierto? Entonces, ¿qué está prohibido? Entonces, también todos como ciudadanos vemos, escuchamos cada rato que en ley de garantías, y en ley de garantías también pasan muchas cosas que no se deberían hacer, pero pues que desafortunadamente se siguen haciendo, pero que la Procuraduría, Ministerio Público, Fiscalía han venido trabajando
en este frente. Se ha venido trabajando, mejorando y dando la aplicación a la norma. Y entonces está prohibida la contratación directa por parte de los entes del Estado, excepto por situaciones de orden público o social o fuerza mayor. ¿Sí? Vinculación que afecte la nómina estatal de la rama ejecutiva del poder público. También les está prohibido celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos. Está prohibido participar, promover o destinar recursos para reuniones de carácter proselitista, inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social en reuniones o eventos que participen candidatos. También se da mucho. Utilizar inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas. Modificar la nómina, excepto por renuncia o muerte o la carrera administrativa. Tenemos algunos delitos contra la participación democrática. Entonces está la perturbación del certamen democrático. Es el que por medio de maniobra engañosa perturbe o impida la votación pública relacionados con los mecanismos del servidor público que permita suplantar a un ciudadano extranjero habilitado por la ley o votar más de una vez. Entonces está prohibido votar más de una vez. En Colombia solamente se puede votar una vez. Constreñimiento sufragante. El que utilice las armas o amenace por cualquier medio a un ciudadano o un extranjero habilitado por la ley con el fin de obtener apoyo o votación en determinado candidato o lista de candidatos o voto en blanco, o por los mismos medios le impide el libre ejercicio del derecho al sufragio. Aquí tengo una anécdota, y es que en alguna parte del país, en un corregimiento, desplazarse es muy complicado. Tengo que desplazarse por el río, 8 o 9 horas, luego caminando otras 4 horas para llegar al puesto de votación. Y siempre la queja de los candidatos es que ese puesto, siempre la mayoría de los votos los saca una sola persona. Y mirando y preguntando, decían, es que ahí llegan y entrega uno el paquete y lo hacen esperar, y en la tarde le entregan nuevamente el paquete y ya. Pero pues digamos que registraduría no, y el Estado no tiene ese alcance de ir a esos sitios, y el Ministerio Público tampoco. Entonces queda a manera de anécdota todo este tipo de cosas que uno pensaría que no pasan, pero cuando sale uno y va y mira unos territorios bastante complicados, complejos, ve que todo esto ocurre. Fraude al sufragante. El que mediante maniobra engañosa obtenga de que un ciudadano o un extranjero habilitado por la ley vote por determinado candidato, partido, corriente política o lo haga en blanco. Aquí los extranjeros en Colombia pueden votar única y exclusivamente por alcaldes y concejales. De resto no pueden votar ni por gobernador, ni para senado, ni cámara, ni presidente. Fraude en inscripción de cédulas. Este también se da mucho. Cuando se ve algunos escándalos en la costa, algunas personas hacen un carrusel de inscripciones. Ve uno día a día, cada que pasan elecciones, ve uno de ese tipo de ejemplos. Cuando se escriben y hay un movimiento dentro de la ciudad de paquetes de cédulas de personas que ya están identificados y los trasladan, y hay un movimiento y
movimiento de cédulas y pudieron verificar con el caso de la senadora Merlano. Corrupción al sufragante. El que prometa, pague o entregue dinero. Eso todos los años se ve lo mismo. El voto fraudulento. El que suplante a un ciudadano o un extranjero habilitado por ley o vote más de una vez. Favorecimiento del voto fraudulento. Cuando el jurado de votación, que es el encargado de recibir, de manejar las elecciones, permite que el ciudadano o extranjero vote más de una vez. Ocultamiento y retención y posesión ilícita de cédulas. Otra anécdota de esto en Quibdó, un funcionario de buena, tal vez de buena intención, vino un señor de un corregimiento y le dijo que le entregara 10 cédulas. Y el señor pues le entregó las 10 cédulas para que se las llevara a sus paisanos al corregimiento y entregó 9 y se quedó con una. Y resulta que no se la entregó porque no era del mismo partido de él. Y eso fue todo un problema que le causó muchas dificultades. De hecho, salió de la registraduría por haber entregado esas cédulas de esa manera, que no ha debido pasar. Denegación de inscripción. También la inscripción de cédulas, la registraduría también la hace 8 meses, un año antes, y arranca la inscripción de cédulas, donde uno puede cambiar su lugar de votación. Y hay una semana completa donde se habilitan todos los puestos de votación en la ciudad para que uno, en el que le quede más cerca, le facilite más para acercarse. Si a mí no me lo permiten, pues eso es un delito y tendría que denunciarlo. Mora en la entrega de los documentos relacionados con una votación. Entonces los jurados no llenan o no diligencian con oportunidad todos los votos y no hacen los documentos necesarios para poder hacer el registro y control de toda la votación. La alteración de los resultados. Todo esto ya a través de los sistemas, del manejo de sistemas, se ha cambiado y se ha mejorado. No diría que hoy en día es bien complejo tratar de hacer alguna alteración porque queda la trazabilidad. Entonces, digamos que esas son pequeñas generalidades de un proceso electoral donde se trabaja 1 año y medio para un día de elecciones. Ingeniero, si hay alguna. Bueno, profe, muchísimas gracias. Gracias realmente por la conferencia y la información que nos ha proporcionado. Bueno, profe, para terminar el Facebook Live, quiero preguntarle por qué es importante ser parte de una nueva generación. Bueno, es bueno, muy importante, ya que nos brinda las herramientas, la universidad nos brinda herramientas y nos abre caminos, nos permite abrir caminos, tocar puertas y nos facilita todas las herramientas que necesitamos para lograr un objetivo, el que nos propongamos. La universidad, en lo poco que he estado, veo que tiene una gran capacidad de ayudar, de ser partícipe, y la interacción con el estudiante es bien importante, ese acompañamiento y sentirse parte de una familia como es la familia de Unimeta. Bueno, profe, nos pregunta David Pinzón, dice, buen día, pregunta, ¿por qué existe 2 cámaras en Colombia?
En Colombia está definido el poder legislativo, la Cámara Alta, que es el Senado, que corresponde a la circunscripción nacional, y la Cámara Baja, que llamamos nosotros Cámara de Representantes, que es una representación departamental. Entonces, cada departamento tiene un número asignado de representantes, acorde al número de habitantes. Entonces tiene una representación a nivel nacional, y ese es el enlace de las regiones con el gobierno nacional. Y ya el Senado de la República, pues ya es una circunscripción nacional y tiene que ver todo, ya digamos que no hay esa división, hay departamentos que no tienen senadores, mientras que sí la representación en la Cámara de Representantes sí le corresponde a cada departamento. Vale, es como listo, la distribución. profe. Igual también saludamos a las personas que se conectaron a nuestro Facebook Live, como por ejemplo Pablo Andrea Cardona, Fabián Alberto Durán Rodríguez, Ingrid Eneries Solano Camargo, al ingeniero Henry Ardila y demás personas que se conectaron y estuvieron muy pendientes ahí de nuestra transmisión. ¿Listo? Entonces, y profe Javier Uribe, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a este ciclo de conferencias. Realmente fue un tema muy interesante. Sí, esto hay mucha tela para cortar y mejorar, porque es un sistema que todavía no estamos apenas tratando de llevar a la modernidad. Claro que sí. Bueno, profe, muchísimas gracias. Y bueno, a todos los invitamos para que hoy a las 6 de la tarde se conecten nuevamente con nosotros en nuestra transmisión. Vamos a tener un invitado muy especial que es el cocinero llanero Yul Telles en una nueva sesión del ciclo de conferencias que se llama Perfiles Unimeta. Entonces a todos una cordial invitación para hoy a las 6 de la tarde y agradecerles nuevamente por su tiempo en este Facebook Live. Muchísimas gracias. Buen día. Okay. Diferentes, extraños, especiales, buscando un nombre para nosotros, particulares, raros, ¿por qué no? Youtubers, Instagramers, TikTokers, de stories, históricos, determinados, interminables, y para terminar, comenzamos de nuevo. Somos lo que nos apasiona, lo que creamos, en lo que creemos, lo que generamos, y sin generalizar, somos una nueva generación. Y más que una carrera, elegimos el camino que queremos recorrer, cambiando el mundo un paso a la vez. Unimeta, somos una nueva generación con historia.